Bienvenidos a El Debate. Imagínate esto por un segundo. Estás en un pasillo iluminado por unas luces fluorescentes impecables. Tienes, no sé, una lata de sopa en la mano. Leyendo la etiqueta, me imagino. Exacto. Estás evaluando si tiene mucho sodio. Y en ese instante exacto sientes que tienes el control absoluto de tu realidad. O sea, las reglas de la física funcionan, la sociedad tiene sentido y tu lógica está intacta. Claro, pero es una ilusión de control muy reconfortante, ¿no crees? Totalmente. Asumimos que el techo del edificio no se va a caer, que la luz seguirá encendida y sobre todo que el tipo que está al lado tuyo en el pasillo va a seguir respetando ese contrato social invisible que tenemos. Ese contrato que nos permite coexistir sin matarnos, sí. Pero entonces, sin previo aviso, las luces parpadean y se apagan de golpe. Las puertas de cristal se bloquean y aquello que está afuera, en la oscuridad, de repente altera todas las leyes de esa realidad en la que confiabas. En cuestión de horas, esa ilusión de civilización simplemente se evapora. Y ahí es cuando te enfrentas a la aterradora revelación de que tu vida y, bueno, esa lata de sopa que tienes en la mano no tienen la más mínima importancia en el inmenso esquema del universo. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar en este análisis. Nos vamos a adentrar en una de las obras más influyentes del terror contemporáneo. Hablamos de la novela corta La niebla de Stephen King. Una obra maestra, la verdad, publicada por primera vez en 1980. Así es, en la antología Dark Forces. La premisa es engañosamente simple, ¿verdad? Después de una tormenta superviolenta en Maine, una niebla antinatural encierra a gente común en un supermercado. Y afuera hay criaturas letales. Es un planteamiento que lleva más de 40 años atrapándonos y nos trae a la pregunta central de nuestra discusión de hoy. Exactamente. Queremos saber dónde reside el verdadero terror de esta historia. ¿Está en la fragilidad y el colapso de la racionalidad humana bajo presión? O sea, ¿una amenaza puramente interna y sociológica? ¿O acaso el terror viene de la absoluta indiferencia de un universo caótico? Un caos desatado por la arrogancia de las instituciones, digamos, convirtiéndola en una historia de puro horror cósmico. Bueno, mi postura en este encuentro es súper clara. Yo estoy convencida de que el núcleo de la niebla es un estudio sociológico brutal. King nos demuestra que el verdadero monstruo es la naturaleza humana cuando elige la seguridad de la tribu por encima de la razón. Y yo vengo desde un ángulo completamente distinto. Para mí, el colapso humano dentro de esa tienda es solo un síntoma. El horror fundamental proviene de nuestra insignificancia ante entidades indiferentes, fuerzas desatadas por pura negligencia. A ver, para fundamentar mi perspectiva, creo que tenemos que fijarnos primero en el escenario. King no elige un supermercado por casualidad, un laboratorio de pruebas meticulosamente diseñado. Agarra ciudadanos comunes. Tienes a un artista como David Drayton, una maestra, un cajero, amas de casa, y de repente les quita todas sus vías de escape. Básicamente los encierra en una caja de cristal. Exacto. Y al hacerlo, ejecuta un experimento sociológico. Nos demuestra que bajo presión, la civilización es una fachada delgadísima. La genialidad de King no está en los monstruos con tentáculos, de verdad. No. No. Está en la velocidad con la que las estructuras sociales se van al piso. Bueno, entiendo a dónde vas con la idea del experimento. Pero abordarlo exclusivamente como un colapso interno es mirar los síntomas e ignorar la enfermedad. Ignorar la enfermedad. Sí, porque tenemos que mirar el origen de la crisis. El horror interno de ese supermercado simplemente no existiría sin la arrogancia del proyecto Punta de Flecha. ¿Te refieres a la instalación militar del pueblo? Esa misma. Jugaban con ventanas interdimensionales, abrieron una puerta que no supieron cerrar y dejaron entrar el caos. Además, fíjate en las criaturas. Sí, son aterradoras. Pero están claramente inspiradas en el horror cósmico de Lovecraft. No son villanos que odian a los humanos, no nos cazan por venganza. Simplemente nos ven como comida o como un estorbo. Ya, como si fuéramos irrelevantes. Totalmente. Esa indiferencia del universo es el punto más devastador de la obra. King nos dice,
A nivel cósmico, ustedes no importan. Esa es una idea potente, te lo concedo. Pero espérame ahí, porque está saltando directo al origen del desastre sin mirar cómo reaccionan los sujetos de prueba. A ver. Volvamos al supermercado un momento. Es el lugar más democrático de cualquier comunidad moderna. Tienes al abogado rico, Brent Norton, al empleado manual, al fanático, todos juntos. Claro, en un día normal se cruzan en los pasillos y cada quien a su casa. Pero al cerrar esas puertas, King convierte ese espacio democrático en una olla de presión. Y la amenaza de los monstruos afuera actúa solo como el fuego bajo la olla. Ok. A medida que la temperatura sube, vemos cómo las jerarquías normales desaparecen. El estatus social de Brent Norton no le sirve de nada. Lo que emerge es la tiranía de la multitud. La amenaza real no es lo que golpea el cristal. Sinceramente, no te compro esa idea. ¿Por qué no? La historia pasa el 90% del tiempo adentro de la tienda. Porque concentrarse solo en la dinámica de la olla de presión es un error analítico. Ignora por completo a quién encendió el fuego. Pero la reacción de la gente es lo que los mata. Sí, pero hablas de la desintegración de las jerarquías normales y pasas por alto la crítica más dura de King. Las jerarquías que causaron el desastre brillan por su ausencia. Bueno, el proyecto Punta de Flecha. Exacto. Representan a los militares y a los científicos. La élite institucional. Ellos desgarraron el tejido de la realidad. ¿Y dónde están cuando la gente común es devorada en el pasillo de las frutas? Es cierto que no aparecen. No hay un general asumiendo la culpa, ¿verdad? Ni un científico tratando de arreglarlo. El caos institucional invisible es la verdadera crítica. Los ciudadanos han sido abandonados. Ok, entiendo tu punto sobre el abandono institucional. Es válido. Pero fíjate desde este otro ángulo. Las instituciones pudieron haber encendido el fuego, sí. Pero la historia se trata de cómo la gente decide quemarse viva por voluntad propia. ¿Por voluntad propia? Sí, pensemos en el abogado, Brent Norton. Él es la encarnación de la racionalidad institucional, y cuando la evidencia no encaja en su cosmovisión, entra en negación pura. Bueno, exige ver la evidencia. Es un hombre de leyes. De la razón, mantiene la calma. King dice que los títulos no significan nada frente al miedo primordial. Es un buen ejemplo, claro. Pero me das la razón en algo. El miedo primordial es provocado por algo que rompe la mente. Hablemos de la escena en la zona de carga. Uf, esa escena es espantosa. Cuando abren la cortina metálica para arreglar el generador y esos tentáculos enormes entran y se llevan al chico, a Norm. La negación de David y Ollie al ver eso es palpable. Sí, pero fíjate en el comportamiento del monstruo. El tentáculo no tiene ojos, no tiene malicia, simplemente palpa el suelo buscando carne, encuentra al chico y se lo lleva, como nosotros arrancaríamos una mora de un arbusto. ¡Qué imagen tan gráfica! Eso es el horror cósmico puro. Es la definición de la falta de antropocentrismo. A ver, aterricemos ese término para no sonar como un libro de texto. O sea, ¿a qué te refieres exactamente con falta de antropocentrismo? Me refiero a la idea de que siempre creemos que somos el centro de todo. Piensa en una película. Creemos que somos los protagonistas. Claro. Pero el horror cósmico nos dice que no somos ni siquiera los extras. Somos el pasto que alguien pisa en el fondo de la escena sin darse cuenta. Como pisar un hormiguero mientras caminas mirando tu celular. ¡Wow! Me encanta esa analogía del hormiguero. Y entiendo cómo esa revelación quiebra la mente. Pero ahí es donde entra mi argumento principal. La anatomía del fanatismo. Ajá. Cuando la mente humana se quiebra al darse cuenta de que somos simples hormigas, busca desesperadamente un nuevo marco de referencia. Y ahí es donde entra la señora Carmody. Ajá. La señora Carmody, el catalizador del desastre interno. Al principio ella es una broma. Una señora fanática religiosa, la loca del pueblo, digamos. Pero King documenta su ascenso al poder con una precisión aterradora. Sí, es un cambio drástico. Ella no toma el control del supermercado a golpes. Lo hace monopolizando la narrativa, ¿no crees? Absolutamente. Ella llena el vacío de respuestas que la ciencia y el abogado no pudieron dar. Exacto. La mente humana exige un porqué. Carmody ofrece una historia estructurada. Transforma una niebla interdimensional en la ira de Dios. Y fíjate qué revelador es esto. Al final, cuando Ollie le dispara a Carmody y la elimina,
Su secta se disuelve en 3 segundos. Vuelven a ser individuos asustados, ¿sí? El monstruo invencible no era ella, era la debilidad de la mente humana buscando un líder falso. Es un argumento persuasivo, te lo concedo. Carmody es fascinante, pero te devuelvo la pregunta. ¿Por qué la narrativa de Carmody resulta tan increíblemente seductora para estas personas normales? Bueno, por el miedo, asumo. Pero no es solo una falla aleatoria del cerebro, es una reacción directa a ese universo de Lovecraft que está afuera. O sea, ¿dices que usan a Carmody como un escudo psicológico? Exactamente. Vieron arañas gigantes con hilos corrosivos y bestias incomprensibles. No pueden procesar que la humanidad es mero forraje. Es insoportable. Ya veo a dónde vas. Entonces Carmody les ofrece un trato macabro. Si aceptan que la niebla es un castigo divino por sus pecados, mágicamente vuelven a ser el centro del universo. ¡Wow! ¿Elegir a un dios cruel para no tener que aceptar un universo vacío? Totalmente. Prefieren un tirano que los castigue por sus acciones, porque eso significa que sus acciones importan. Aceptan el fanatismo extremo como mecanismo de defensa contra la irrelevancia cósmica. Es una interpretación brillantísima de la psicología del grupo. Pero, y aquí tengo que empujar de vuelta con fuerza, yo creo que el final original de la historia inclina la balanza hacia la resiliencia racional. El final del libro. Sí, destruye ese fatalismo cósmico. Hablemos de los finales, porque hay una divergencia gigantesca entre el libro original de King y la adaptación al cine de 2007. La famosa película de Frank Darabont. Ese final es una obra de arte. Pero hablemos del libro primero. En el texto original, David Drayton no se rinde ante la locura del supermercado. Agarra a su hijo, a un par de personas racionales y logran salir. Sí, escapan al estacionamiento. Mantienen su agencia humana. Conducen hacia la niebla sin saber qué hay más allá. Y en las últimas páginas, David escucha una sola palabra en la radio entre la estática. Hartford. Una chispa de esperanza muy, muy tenue. Pero es vital. Significa que la civilización podría seguir existiendo en algún lado. Válida mi postura sociológica. Aquellos que mantienen la cabeza fría y rechazan la histeria retienen la posibilidad de sobrevivir. Escapar de la irracionalidad humana es el verdadero triunfo. Entiendo tu punto, de verdad. Pero para mí, esa misma chispa de posibilidad hace que el final original sea mucho menos coherente con el terror que King construyó durante 200 páginas. ¿Ah, sí? Sí. Por eso el devastador final de la película es la verdadera culminación temática. Un final que, por cierto, el propio King dijo que deseaba haber escrito él mismo. Es un final divisivo, sin duda. Para los que no lo recuerdan, ¿cómo lo enmarcarías tú en tu defensa del horror cósmico? Bueno, en la película David y su grupo escapan, igual que en el libro, pero conducen hasta que se les acaba el combustible. Están en medio de la nada y ven pasar una criatura titánica, un gigante del tamaño de un rascacielos. David cuenta las balas de su revólver. Son 5 personas y solo quedan 4 balas. Es una escena durísima. Convencido de que están condenados a ser devorados de la peor forma, toma una decisión pragmática. Usa esas 4 balas para matar a sus compañeros, incluyendo a su propio hijo, para salvarlos del sufrimiento. Es una de las escenas más difíciles de ver en la historia del cine. Y en ese instante, la niebla se disipa. Aparece el ejército en tanques, rescatando a los sobrevivientes. La salvación estaba a 3 minutos. Y tú dices que eso valida tu punto del horror cósmico. Es la destilación perfecta de la irrelevancia cósmica. Demuestra la absoluta inutilidad de la agencia humana. David actuó de manera supuestamente racional frente a un universo incomprensible. ¿Y el resultado? La mayor tragedia concebible. El universo se rió en su cara. No, espera, déjame frenarte ahí porque de verdad no estoy de acuerdo en absoluto. De hecho, argumentaría firmemente que el trágico final de la película prueba mi punto de vista sociológico, no el tuyo. ¿Cómo así? Falló la esperanza. Se rindieron frente a lo inevitable. No, David no pierde a su familia porque los monstruos rompan el cristal. Los monstruos nunca los tocan en esa escena. David fracasa porque su propia razón se quiebra. Bueno, estaba bajo mucha presión. Toma una decisión absoluta e irreversible basada en información incompleta. Asume, con pura arrogancia, que ya entiende las reglas de ese nuevo universo.
Asume que la aniquilación es total cuando la salvación estaba al doblar la esquina. Pero a ver, ¿cómo le pides que piense en la salvación cuando acaba de ver a un monstruo de 100 metros caminar sobre su coche? No le pido que no tenga miedo, le pido que tolere la incertidumbre. El horror de ese final no es que el universo sea grande y malo. El horror es que el ser humano es incapaz de vivir sin saber qué va a pasar. Ok, te sigo. David comete el mismo error que la señora Carmody. Prefiere una conclusión terrible, dictada y controlada por él mismo, al jalar el gatillo, antes que vivir en la incertidumbre. El verdadero monstruo final es la limitación de la mente humana. Oye, ese es un giro argumentativo fascinante. ¿Estás sugiriendo que la necesidad de control de David es en el fondo una versión más silenciosa del absolutismo de Carmody? Totalmente. Carmody usó la religión y David usó un pragmatismo mortal. Ambos necesitaban tener el control en una situación incontrolable. Es un gran punto, lo reconozco. Sin embargo, vuelvo a insistir en el contexto. Exigirle a la mente humana que opere con lógica impecable bajo ese nivel de trauma cósmico es pedir lo imposible. Es difícil, sí. La falla de David es inducida por un trauma que no es de este mundo. Hace el máximo sacrificio por amor, para evitarle dolor a su hijo, y el universo le muestra que todo ese trauma fue en vano. Es una tragedia de ironía dramática brutal. Exacto. No es una falla moral de David, es la crueldad inherente de existir en un cosmos indiferente. Y todo esto fue desatado por el proyecto Punta de Flecha. El ejército que aparece al final para salvar el día es la misma institución que causó el apocalipsis. Es un ciclo de arrogancia. Mira, para ir cerrando mi punto y sintetizando esta discusión, yo sigo firmemente convencida de que la niebla nos sigue pegando tan fuerte hoy porque funciona como un espejo sociológico. Las dimensiones paralelas son alegorías fantásticas, sí, pero la historia resuena en eventos reales como los aislamientos que hemos vivido o la polarización en redes sociales. Claro, porque nos vemos reflejados en esa gente asustada en el súper. Así es, nos advierte sobre lo ridículamente rápido que la estructura civilizada cede ante el miedo. Nos advierte sobre los falsos profetas. El supermercado es el mundo y el verdadero peligro está caminando en nuestros propios zapatos. Es una advertencia súper potente. Pero al reflexionar sobre mi postura, yo mantengo que la genialidad de King aquí es confrontarnos con nuestra propia pequeñez. Ya. Los comportamientos aborrecibles en la tienda son las respuestas desesperadas de una especie que por primera vez ve lo hostil que es el universo. O sea, somos ratones reaccionando al ver al gato por primera vez. Tal cual. Un universo donde las instituciones abren la caja de Pandora por pura arrogancia. La niebla es la manifestación física de nuestra irrelevancia. Frente a las fuerzas del cosmos, no somos más que hormigas bajo una bota. Bueno, a pesar de que lo enfocamos de formas casi opuestas, reconozco que llegamos a un punto de convergencia muy interesante. ¿Sí? Creo que sí. Independientemente de si la amenaza principal es sociológica o cósmica, ambos coincidimos en que la brillantez radica en mostrar la tragedia de la toma de decisiones. Totalmente de acuerdo. La historia expone lo espeluznante que es tomar decisiones de vida o muerte en situaciones extremas. Ya sea frente a una turba de fanáticos o bestias de otras dimensiones, la carga recae en un cerebro propenso al pánico y con información fragmentada. Analizar esta obra desde ambas capas nos revela un texto inagotable. Las amenazas internas y externas no se anulan, se alimentan mutuamente. Absolutamente. Es una obra que te invita a releerla siempre. Siempre encuentras un rincón oscuro nuevo. Y eso nos lleva de vuelta al punto donde comenzamos esta conversación. La próxima vez que te encuentres parado bajo las luces fluorescentes de tu tienda, sosteniendo esa lata de sopa y sintiéndote seguro, pregúntate algo. Si de repente las luces se apagaran para siempre, ¿cuánto tiempo tardaría tu propia razón en disiparse en la niebla? Gracias por acompañarnos en este análisis.